Muy buenas a todos, chicos. Bueno, vamos a hacer un poco de repaso de cómo es una estrategia tendencial, de cómo operamos en gráficos de 1 hora, de 4 horas, diarios, lo que yo llamo una operativa de corto plazo. Y vamos a explicarla, ¿vale? Y aparte, pues voy a enseñaros un poquito qué es lo que busco, cómo lo busco, qué cualidades tiene que tener ese valor en concreto para poder entrar. Y a partir de ahí vamos a mostrar algunos ejemplos de algunas operaciones que algunas ya están cerradas, otras todavía están abiertas, y así las vamos analizando, ¿vale? Así que bueno, empezamos por esta del SP500. Esta es una operativa en 4 horas. Esta operación ya tengo cerrada con ganancias, ¿vale? Y voy a explicarla simplemente para que la veáis y el por qué la cojo, ¿no? Si os fijáis, esto es un gráfico de 4 horas y esta media que veis aquí es una media de 20 periodos simple, ¿vale? Es la que yo utilizo como pues una media tendencial, ¿vale? Siempre la tengo incorporada en todos mis gráficos, tanto si es en gráficos de 1 hora como si es en un gráfico mensual, por ejemplo, ¿vale? Da igual, a partir de 1 hora más o menos, que es cuando yo opero, pues siempre tengo la media de 20 puesta, ¿vale? Considero que es una media para mí importante, que me ofrece cómo está la tendencia en ese momento. Si vemos que la pendiente es positiva y el precio está por encima, pues estamos en una tendencia alcista en esa temporalidad. Y si está por debajo, pues estamos en una tendencia bajista o en una corrección de esa temporalidad, ¿vale? Dicho esto, eh, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es cómo tenemos el gráfico, ¿vale? Si nos fijamos en un gráfico de 4 horas, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, nos vamos a dar cuenta de que ahora mismo tenemos mínimos crecientes, ¿vale? Fijaros como los mínimos son crecientes. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿vale? Máximo, máximo. Por lo tanto, estamos en una tendencia alcista en este gráfico, 4 horas, ¿vale? Lo podemos mirar con mínimos crecientes o lo podemos mirar por la media de 20 periodos, como he dicho antes. Como veis, aquí la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas es alcista. Si yo quiero operar en gráficos de 4 horas, tengo que mirar también cómo está, o yo suelo mirar cómo está la media en diario, ¿vale? Siempre voy a mirar el marco temporal superior, ¿vale? Para que me dé, bueno, quizás no tenía que ser necesario, pero para mí sí es importante el hecho de que también, si yo voy a operar en gráficos de 4 horas, lo importante también es mirar cómo está en diario, ¿vale? Si las dos cuadran, fijaros como en diario el precio del SP500 también está por encima de la media de 20, fijaros como la media está alcista, por lo tanto, puedo buscar posiciones largas en 4 horas. ¿Por qué? Porque tengo la media de 4 horas alcista y tengo la media diaria alcista, ¿vale? Por lo tanto, puedo buscar posiciones largas, ¿vale? Esta es la zona donde yo entré, ¿vale? En el toque a esta zona de aquí me estaba dando claramente una entrada. Por lo tanto, yo lo que busco es primero operar a favor de la tendencia principal, ¿vale? Si la tendencia que me la marca la media es alcista, como en este caso, busco el marco temporal superior, también es alcista, por lo tanto voy a buscar posiciones largas y a partir de ahí voy a buscar figuras que pueden ser pues rupturas de laterales o como en este caso un triángulo, ¿vale? En este caso fijaros cómo tenemos claramente cada vez que se supera pues estas zonas. Aquí tendríamos otra zona interesante, ¿vale? Ruptura de esta zona, pullback, entrada, tenemos un triángulo, rompe y entramos, ¿vale? Vamos a buscar ese tipo de rupturas y buscar posicionarnos en ese sentido, en este caso alcista, ¿vale? Fijaros como aquí tenemos un máximo, otro máximo, otro máximo, tenemos claramente una formación triangular porque tenemos estas zonas de aquí, ¿vale? Son las zonas de soporte. Fijaros cómo el precio soporta aquí y al mismo tiempo tenemos por la parte de arriba una formación triangular, ¿vale? Aquí tenemos un impacto aquí, otro impacto aquí, otro impacto aquí.
La ruptura de esta zona implicaría ir a buscar posiciones largas, ¿vale? Porque estaríamos rompiendo una figura de continuidad. Cuando vemos que el movimiento que hace el precio es este, desde aquí rompemos, fijaros, rompe hasta aquí, hacemos un pullback y desde aquí buscamos posicionamientos largos. Se puede buscar esta o se puede buscar cuando vuelve a retestear esta zona. ¿Por qué? Porque seguimos estando por encima de la media de 20. Para poder entrar necesitamos que el precio esté por encima de la media de 20. Al menos es lo que yo busco, ¿vale? Por lo tanto, se podía haber entrado aquí o se podía haber entrado aquí. Si no has entrado en una, se podía haber entrado en la otra. A ver si me deja coger esto. Joder, macho. Bueno, pues no me deja, lo voy a borrar y fuera. A ver. Vale. Se podía haber entrado aquí o se podía haber entrado... Bueno, pues no me deja moverlo. No sé qué pasa. Aquí, ¿vale? Cualquiera de estos dos son buenos puntos de entrada, ¿vale? ¿Y cuánto vamos a ir a buscar de objetivo? Pues yo lo que suelo buscar de objetivo es esto, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos esto de aquí y esto de aquí. Este tamaño es el que yo voy a ir a buscar aquí, ¿vale? Fijaros cómo aquí este valor ya dio el objetivo, ¿vale? Yo salí ya en esta posición, aquí arriba, ¿vale? A mí me dio el objetivo, salí, tengo la mitad todavía de la posición abierta. Esto ya dependerá de cada uno de vosotros, pues cómo va a ir a buscar ese objetivo en concreto. Fijaros que aquí tenéis este tamaño que también es útil, que es el tamaño de esta posición de doble suelo, ¿vale? Fijaros, como aquí yo cogería esta seguramente. Tenéis claramente un techo, techo, suelo, suelo, forma este lateral, ruptura, dentro, ¿vale? Aquí ya he sacado yo la mitad del objetivo, mantengo la posición porque sigo estando dentro para seguir buscando posicionamientos largos, ¿vale? Pero aquí se podría haber sacado todo el objetivo tranquilamente en esta posición del SP500. Aquí no vamos a hablar de cómo trabajamos la gestión de la posición, simplemente quiero que os quedéis con cómo buscamos estas entradas, buscamos las medias que estén en correlación, tanto la de 4 horas como la de diario. Si tú quieres operar en gráficos de 1 hora, tienes que tener la de 1 hora y la de 4 horas que hagan la misma, que apunten a la misma dirección, que las dos sean alcistas. Si operas en gráfico diario, deberías estar mirando la media semanal y que coincidan. Y si no me coinciden, que el precio no está de la misma manera, simplemente no opero esa posición, ¿vale? Aquí. Así que esta sería una de las posiciones. Como veis, tenemos más alternativas. Imaginaros que ahora vosotros estáis fuera del mercado, pues claramente tendríais que empezar a marcar cuáles son las zonas más importantes, ¿vale? Imaginaros que estáis fuera, pues tendríais que saber marcar zonas de soporte y zonas de resistencia. Aquí tendríais una primera zona, esto es el SP500, gráficos de 4 horas, y aquí tenéis otra, ¿vale? Como veis, claramente tenemos marcado una zona de resistencia y una zona de soporte. Si yo quiero incorporarme a esta tendencia, la ruptura por la parte de arriba, un cierre, imaginaos que la siguiente vela cierra así, aquí ya nos estaría confirmando la ruptura de este tamaño y de este lateral. Por lo tanto, yo podría buscar posicionamientos largos otra vez en el SP500 en el momento en el que tengamos un cierre. Si yo quiero operar en 4 horas, necesito un cierre en 4 horas. Que el precio se ha alejado mucho. Por ejemplo, ha hecho esto, luego el precio ha hecho esto, luego el precio... tenéis la opción, pues siempre, de buscar posicionamientos. Si hace este movimiento aquí, a mí me gusta más entrar en los pullbacks, pero no siempre se puede, ¿vale? Esta es la alternativa a la que tengamos un cierre por encima, nos está dando señal de entrada, no tiene por qué cogerla, pero simplemente ya te está dando señal de entrada. ¿Cuál sería el objetivo? El tamaño de ese lateral, ¿vale? Si el tamaño yo lo cogería aproximadamente así, yo siempre cojo las partes más pequeñas, no cojo todo el lateral en sí, y este sería el objetivo, ¿vale? Luego aquí tienes que decidir si cierras la mitad, si cierras todo o qué es lo que haces, ¿vale? Aquí no vamos a hablar de la gestión de la posición, simplemente quiero que os quedéis qué estructuras, qué busco yo
para poder buscar operativas siempre a favor de la tendencia principal. En este caso, como el gráfico de 4 horas es alcista y el gráfico diario también es alcista porque estamos por encima de la media de 20, buscamos posicionamientos largos. Si yo tengo la media de 4 horas a la baja y la de diario al alza, no opero, porque se están contradiciendo las dos, ¿vale? Esta sería una de las posiciones que se ha cogido y que aún mantengo la mitad de la posición en el SP500. Dicho esto, nos vamos a otro. Y es el crudo. No, perdón, el crudo. Sí, el crudo. Vale, en este caso tenemos otra figura distinta. Fijaros cómo está en gráficos de 4 horas. ¿Vale? A mí me gusta ver un poquito cómo está todo, ¿vale? Fijaros que aquí claramente tenemos un suelo importante en 4 horas, ¿vale? Y ahora nos fijamos en esto que ha sucedido aquí, ¿vale? Esto de aquí. Como veis, tenemos una resistencia. El precio en 4 horas está por encima de la media de 20. Estamos en una estructura lateral. Fijaros que por la parte de arriba tenemos esta zona de aquí, ¿vale? Por lo tanto, todo esto es un lateral grande. Y aquí hemos hecho una figura de vuelta. Esto es una figura claramente de vuelta, ¿vale? El precio llega aquí, rebota, abre con un gap a la baja, rápidamente se recupera y esta zona de aquí ya nos está confirmando que el precio es muy probable que rompa. ¿Por qué? Porque no ha vuelto a llegar abajo, ¿vale? Esta zona de aquí, para tener un poco de continuidad a la baja, lo ideal es que esto hubiera vuelto hasta aquí y se ha quedado hasta aquí y desde aquí ha roto, ¿vale? Y esto implica a que todo esto de aquí es una figura de vuelta para volver a seguir subiendo. Por lo tanto, ¿qué se hizo en esta posición? Buscar un posicionamiento largo aquí, en esta zona de aquí. Me vale cualquiera de estas tres velas, incluso, ¿vale? Cualquiera de estas tres velas de aquí me sirve, porque ya estamos por encima de esta zona que estaba marcada aquí. Esta o esta son tres zonas importantes, ¿vale? Si nos vamos a un gráfico de una hora, fijaros todo el transcurso que ha tenido aquí, ¿vale? Y aquí se podía también volver a entrar. Todo esto es zona de entrada, ¿vale? Toda esta zona de aquí. Por lo tanto, el crudo era otra de las zonas importantes que me gustaban. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo, lo más normal, es que vengamos hasta cotas más altas, hasta esta cota de por aquí, teniendo en cuenta de que aquí teníamos esta zona de por aquí, ¿vale? Que si la tiramos aquí, vamos a ir a buscar hasta esta zona aproximadamente de aquí, ¿vale? Esta es otra de las operaciones que está abiertas, en este caso en el crudo buscando un largo hasta esta zona de aquí, ¿vale? Es otro valor que está haciendo un patrón de vuelta, una figura dentro de un lateral. Fijaros cómo ha caído con mucha fuerza y es probable que volvamos hasta esta zona de aquí, ¿vale? Esta sería otra de las operativas. En este caso la estoy la estoy haciendo básicamente en gráficos de una hora, ¿vale? En el momento en el que empiece a romper zonas, como esta, en una hora, pues seguiremos manteniendo y empezaremos a subir el stop para cuidar la operación, ¿vale? Así que otro de los valores que estamos es el crudo. Seguimos. Eurodólar. Fijaros en el eurodólar, porque en el eurodólar... a ver dónde lo tengo. Porque en el eurodólar... ¿Es este? Vale, fijaros. Gráficos de 4 horas, aunque yo he hecho una posición en una hora también, pero fijaros cómo estamos. En gráficos de 4 horas teníamos este lateral de aquí, el precio rompe con una vela contundente. Yo en una hora he hecho ya una primera operativa. ¿Por qué? Porque yo ya estaba viendo en una hora que esto se estaba rompiendo y entré aquí aproximadamente y salimos con beneficio, ¿vale? Esta operación que yo entré aquí en una hora ya la he sacado por aquí con beneficio, ¿vale? Y ahora tengo otra operación en corto que es aquí. Esta vela de aquí nos está dando entrada, ¿vale? Y yo esta la tengo en 4 horas. Fijaros qué bonito. Tenemos claramente soporte aquí, soporte aquí, soporte aquí, ruptura, pullback y movimiento a la baja.
El movimiento a la baja tiene que ser mínimo hasta los mínimos anteriores, ¿vale? En este caso, los mínimos anteriores son estos de aquí. Y aquí tenemos que empezar a tomar algún tipo de decisión. O cierro la mitad de la operación, la cierro toda, o saco un parcial, o bajo el stop loss. Esto cada uno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer en cada momento y qué es el tipo de operación que tiene que buscar. Aquí, por ejemplo, habíamos tenido otra posibilidad de operación, que fue esta de aquí. ¿Vale? Aquí tienes claramente un movimiento a favor de la tendencia, en este caso cortos, ¿vale? Fijaros cómo el precio aguanta, 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 rompe, pullback y desde aquí movimiento a la baja, ¿vale? Lo mismo. Buscamos ir a buscar ese movimiento, en este caso, como estábamos por debajo de la media, seguimos buscando movimientos a la baja. Movimiento a la media, movimiento a la baja, ¿vale? En este caso, esta sería otra de las operaciones con esta estrategia en concreta, que es una estrategia a favor de la tendencia. Como ya sabéis, en este canal también tenemos la estrategia en índices, que es una estrategia contratendencial, ¿vale? Pero en este caso esta es tendencial en un gráfico de 1 hora, de 4 horas, incluso en gráficos diarios también podéis encontrar algún tipo de operación interesante. Como veis, ruptura, pullback y este movimiento. Solo buscamos este movimiento. Desde aquí, desde esta zona hasta esta zona. Y aquí o tomas todo o cierras la mitad, mantienes la posición. Ya hemos dicho que eso ya dependerá. O en otro vídeo podemos hacer una explicación, para no alargar mucho el vídeo, de cómo puedes gestionar la operación o cómo lo hago yo básicamente, ¿vale? Esta sería una operación en el eurodólar, ¿vale? ¿Qué más? Ahora mismo os voy a enseñar también esta del Russell. Esta es una operación que se hizo en el Russell 2000, ¿vale? Donde yo mi máxima pérdida en esta operación es de 100 euros y mi ganancia potencial es de 200 euros, que se ha conseguido la ganancia potencial. Siempre busco un objetivo que sea superior a mi stop loss, porque así cuando gano, gano el doble de que cuando pierdo, ¿vale? Como veis, aquí tenéis claramente marcada esta operativa también. La entrada es claramente en este círculo. Una entrada aquí, un stop loss por debajo y un objetivo aquí arriba, ¿vale? Esta fue una operación, lo mismo, a favor de la tendencia. Fijaros cómo tenemos todo este movimiento. Aquí tenemos un suelo, una forma de lateral en 4 horas. El precio rompe, hace un pullback, entramos, sacamos el beneficio, listos. Ahora mismo estamos por encima de esa resistencia. Ahora mismo aquí no tienes ningún tipo de entrada, porque aquí, aunque esté formando un lateral, es tan pequeñito este lateral que no tiene interés. Necesitamos buscar recorridos que sean más amplios. Y esta fue una de las operaciones que se ganaron en el Russell 2000, ¿vale? Como todo, hay operaciones que se ganan y operaciones que se pierden, eso está claro. Fijaros en el Nasdaq 100, por ejemplo, cómo las tengo marcadas, ¿vale? Fijaros cómo es otra operativa que se hubiera ganado ya, ¿vale? ¿Por qué? Tienes las medias están alcistas, el momento en el que esta vela rompe, está aquí, es una vela contundente que rompe estos máximos y mínimos, lo que implica continuación, llega el precio aquí, ¿vale? Fijaros cómo el precio hace esto, ¿vale? Reculas, vienes aquí y desde aquí te vas otra vez hacia arriba y consigues volver al máximo anterior. Por lo tanto, ahí tienes objetivo. Esta operación podrías tenerla abierta todavía si buscas más recorrido, ¿por qué no? Pero si buscas una operación rápida, en este caso, pues ¿qué es lo que yo suelo hacer? Sales una operación, pones un stop loss relativamente cercano, que sería por aquí, ¿vale? Tu entrada está aquí, un stop muy cercano, si te salta, pues te salta, para eso están los stops, y si ganas, ganas el doble o un poquito más del doble en esta operación, ¿vale? Como he dicho, no vas a ganar siempre todas las operaciones, pero cuando ganas vas a ganar mucho más que cuando pierdes, que ahí es algo de lo que siempre comentamos y siempre hablamos, ¿vale? Voy a mostraros un par más. FTSE 100, fijaros en el FTSE 100, donde, ¿por qué este tipo de operaciones no las cojo, ¿vale? Fijaros que estamos en una tendencia alcista, tenemos un último techo, que es este de aquí es el último techo, a partir de aquí el precio lo rompemos al alza, ¿verdad? Rompemos al alza, llegamos aquí, a esta estructura de aquí, y desde aquí empezamos a buscar una corrección del mercado. Y diréis, bueno, pues esta zona de aquí es buena, ¿no? Esta zona de aquí podría ser buena, ¿no? Para entrar, porque ha vuelto a esa zona, ¿no? Pues no.
esta, aunque pueda parecer que es una buena zona, para mí no es una buena zona porque estás por debajo de la media de 20 de en 4 horas. Y como tú cuando quieres entrar ya estás por debajo de la media, yo no entro en este tipo de operaciones, aunque no descarto que sea buena, pero yo no entro. Porque si os habéis fijado en las operaciones anteriores, yo cuando entro por encima de la media de 20, ¿vale? Fijaros en el Russell, yo entro aquí, el precio está aquí, la media está aguantando el precio. Si os vais a la operación del SP500, entro aquí, el precio está la media está aguantando el precio, por lo tanto el precio está por encima. Y si os vais a la operación que os he enseñado antes en el euro dólar, pasa lo mismo. En este caso al contrario, ¿vale? Estamos por debajo de la media y lo que hago es buscar cortos, ¿vale? Entonces, en esta, por ejemplo, del FTSE quería enseñarosla porque aunque parezca que puedes buscar posicionamientos largos, es para que veáis la diferencia entre esta entrada que yo no cogería porque estamos por debajo de la media a esta que sí que cogería. Fijaros en esta. Aquí tienes el techo, rompemos y aquí estamos por encima de la media de 20. Vemos como aquí estamos por encima de la media de 20, tanto aquí como aquí, como aquí. ¿Vale? Esta es la diferencia. Esta no la cojo, aunque esto no pueda... Puede ser que esto llegue aquí, pero yo no la cojo. Yo cojo aquí, por encima de la media de 20. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es un proceso correctivo, ¿vale? Esto es un proceso correctivo. Fijaros que esto es una especie de canal, ¿vale? Cuando rompa este canal, oye, si rompe este canal, pues a lo mejor me está dando una entrada, porque estaremos por encima de la media de 20. ¿Vale? Puede ser, no lo sé. Entonces, ahí me gustará cogerla. Pero ahora, en esa zona que os he marcado, pues no, ¿vale? Y quería mostraros también IBEX 35, cómo estamos ahora, ¿vale? Esto es el IBEX 35 en 4 horas, el gráfico diario también es alcista y estamos muy cerca de una posible ruptura por la parte de arriba, y a la que tengamos un cierre por la parte de arriba en el IBEX 35, te estará dando una señal de entrada en largo. ¿A buscar qué? Pues todo el tamaño de este lateral. Yo cojo desde la parte de abajo a la parte esta, la pongo hacia arriba y me está diciendo cuál es el objetivo a buscar. Depende de cómo sea la vela que rompa, pues pondré el stop loss más cercano, más alejado, todo eso ya dependerá, ¿vale? Pero esto es como yo lo hago, esto es como yo busco las operaciones a favor de la tendencia, sobre todo en índices, en el oro, pues en el gas natural, en el crudo, en el eurodólar, Bitcoin, etcétera, ¿vale? Esta es la manera con la que yo lo hago. Tenéis vídeos y algún directo que hemos hecho en el canal para que podáis echarle un vistazo, lo veáis. Y si os gusta, pues perfecto. Fijaros el Bitcoin, como lo teníamos en 4 horas. Teníamos todo este movimiento, ruptura por la parte de arriba, pero ¿qué pasa? Pues que la ruptura es muy alta, no podemos entrar tan alejados, al menos yo no lo haría, y en este caso el precio sigue subiendo, ¿vale? ¿Qué buscaba yo? Pues que hiciera esto que tenéis aquí marcado, que el precio volviera hacia aquí, ¿vale? Desde aquí, volviera hacia aquí y desde aquí buscar un impulso. Pero como no me ha hecho el pullback, pues no he podido entrar en el Bitcoin, ¿vale? Ahora estamos aquí en una figura de vuelta. Vamos a ver si esto sigue subiendo o si por lo tanto corrige un poquito. De momento no podemos entrar porque ya se ha subido demasiado y no nos está dando ninguna figura, ¿vale? Así que nada más, chicos. Para no alargar mucho el vídeo lo dejamos aquí, como siempre. Suscribiros al canal, le dais un like, dejar cualquier comentario, pregunta, duda, lo que tengáis y nos vemos en próximos vídeos.